Listo, chicos. Listo. Vamos a dar inicio a la clase de hoy. Nuevamente, saludos a todos ustedes, jóvenes de la Academia APU, jóvenes entusiastas de este Anual San Marcos. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la historia universal. Y en esta oportunidad tenemos que desarrollar un par de temas. Vamos a hablar sobre el Imperio Bizantino, ¿ya? También llamado el Imperio Romano de Oriente. Y también hablaremos sobre los árabes, que también crearon un imperio, ¿ya? Y una religión muy extendida en la actualidad, el Islam, ¿ya? Así que hoy hablaremos de dos pueblos de la Edad Media, ¿ya? Porque estamos estudiando la Edad Media, muchachos. Muy bien, así que avancemos. Listo, chicos. Ahí está. Vamos a empezar con el Imperio Bizantino, ¿ya? Son dos temas, así que va a costar un poquito terminarlos. Muy bien, el Imperio Bizantino es el Imperio Romano de Oriente que estudiamos, que mencionamos la semana anterior y anterior también. ¿Ustedes recuerdan que cuando los bárbaros comenzaban ya a invadir al Imperio Romano, este Imperio Romano se partió en dos? En el año 395, el Imperio Romano se dividió en su zona occidental y su zona oriental. Sabemos que el Imperio Romano de Occidente cayó destruido por las invasiones bárbaras. Cayó en el año 476. En cambio, el Imperio Romano de Oriente sobrevivió, ¿ya? Y va a tener una larga vida de más de 1000 años. Pues a este Imperio Romano de Oriente hoy le estamos llamando el Imperio Bizantino. ¿Ya? Ahí están. Muy bien, entonces decimos que este imperio nació en el año 395. ¿Ya? ¿Qué pasó en esa fecha? Por acá vamos a poner lo que ocurrió en el año 395. Eso ya lo sabemos. En ese año, el emperador Teodosio dividió al imperio romano en dos, el de Occidente y el de Oriente. ¿Ya? Muy bien, de esa manera, cuando separa la zona oriental, ¿ya? Da vida al imperio bizantino, ¿ya? El imperio romano de Oriente o el imperio bizantino. ¿Ya? Tal vez si no se separaban, caía todo el imperio romano. Con la separación, al menos se logró salvar una parte del imperio romano, la parte oriental. La parte occidental, bueno, ya vimos la semana pasada cómo fue reemplazado el imperio de Occidente por varios reinos bárbaros. ¿Sí? Hoy tenemos que recordar, ¿no? Los reinos bárbaros, que todo está vinculado, ¿no? Es una secuencia, un proceso histórico, todo esto. El Imperio Bizantino entonces nace en el año 395, a finales del siglo IV, y existe hasta 1453, mediados del siglo XV. Ya tuvo una larga vida entonces, muy larga, ¿no? A comparación del Imperio de Occidente, que apenas duró 80 años, ya, ahí redondeando, este Imperio Romano de Oriente o bizantino, pues existió, como vemos con las fechas, existió, pues ya más de 1000 años, ya no quiero hacer la operación de resta, así que ya usted lo hace. Existió más de 1000 años, pues una larga vida para este imperio. ¿Ya? Muy bien, recién en 1453 este imperio sucumbió, ¿ya? Ya muy golpeado, muy herido, el imperio finalmente desaparece en 1453, cuando los turcos otomanos toman el control de todo el imperio bizantino. Toman el control de la capital, que era lo último que resistía. ¿Cómo se llama la capital del imperio bizantino? Ustedes lo conocen. ¿Ah?
Esa ciudad, le doy una pista, a ver, la fundó un emperador romano llamado Constantino. Pues ya la sacamos todos, ¿no? El nombre de la ciudad fue Constantinopla, por supuesto. No me han querido contestar, ¿ya? Dicen, no, profe, estoy esperando las preguntas trancas, me dicen seguramente. Allá, pero chicos, igual, están contestando. Ajá, claro, gracias chicos por participar, ¿no? Elian, Sareli, ¿ya? Muy bien. Así entonces nació el Imperio Bizantino. Muy bien. Alguien dirá, pero profe, ¿por qué no lo seguimos llamando Imperio Romano de Oriente? ¿Por qué cambiarle el nombre? Nos complican las cosas, dirán. Sí, pues nos complican las cosas. Es que en los exámenes de admisión viene así, ¿ya? San Marcos cuando ha preguntado por este tema, le ha llamado Imperio Bizantino, ¿ya? Y a su gente, bizantinos, ¿ya? Como que el nombre Imperio Romano de Oriente, digamos, va a ser un nombre que va a quedar abandonado, ¿ya? Que queda atrás. ¿Y por qué dejar de lado el nombre Imperio Romano de Oriente? Es un gran nombre. Sí, pues lo que pasa es que este imperio, con el tiempo, se va a dar cuenta de que no era un imperio tan romano, era un imperio más griego que romano, ¿ya? La capital tenía como población a descendientes de griegos, ¿ya? No tanto romanos, sino griegos. La gente hablaba griego más que el latín de los romanos. Entonces, cuando ellos dijeron, pues así son las cosas, nuestro pasado es más griego que romano, pues como que el nombre Imperio Romano de Oriente no encajaba, ¿no? Realmente en esto, ¿no? Y ahí que se comienza a utilizar el término el Imperio de Bizancio, ¿sí? Bizancio es el otro nombre que tiene la capital, ¿sí? Se llama Constantinopla, pero también se llama Bizancio. El Imperio de Bizancio, el Imperio Bizantino. ¿Ya? Así vamos a llamarle. ¿Ah? Cuando yo haga preguntas, pondré Imperio Bizantino. Muy bien. Ubicación. A ver, en todo caso, lo que vamos a ubicar acá es a la capital. ¿Ya? La capital, como sabemos, fue Constantinopla, fundada por Constantino en el año 330. Pero Constantino no fundó una ciudad de la nada. Ya había una ciudad allí. ¿Ya? Lo que hace Constantino es, en todo caso, refundar una ciudad. En ese lugar existía ya una antigua ciudad griega, ¿ya? Cuentan que un tal Bisas fue el fundador de esta ciudad, junto con otros hombres, y la ciudad, pues, fue conocida como Bizancio, ¿ya? Era una colonia griega. Recuerda que los griegos en la antigüedad se expandieron buscando zonas donde vivir, recursos, establecieron colonias. Pues una de ellas era Bizancio. ¿Ya? Bizancio crece y ahora los romanos dominan en esta parte y Constantino pues levanta una ciudad romana en donde estaba la ciudad griega de Bizancio. ¿Ya? Así es. Entonces hablamos de Constantinopla. En sí, yo voy a utilizar ambos nombres para llamar a la ciudad, porque ambos nombres se utilizan. La capital se llamó Constantinopla y también Bizancio, ¿ya? Ambos nombres. Hay ciudades que tienen pues más de un nombre. Nuestra propia ciudad Lima no se llamaba Lima, ¿no? Pizarro le llamó la ciudad de los reyes, pero el nombre Lima fue el que terminó eh, imponiéndose, digamos, con el tiempo. ¿Ya? Ahí está. ¿Dónde queda Constantinopla? Pues Constantinopla se ubica en la península balcánica. Ya sabes dónde está esta península, al costado de Italia hay una península, allí habíamos ubicado a los griegos, ¿ya? Pues hacia el noreste de esta península está la ciudad de Constantinopla, ¿ya? Vamos a verlo en un mapita en un momento, o si no, lo vemos pues ahora, ¿ya? Si no lo vemos ya un ratito, lo vemos pues en un mapa.
¿ya? Pues Constantinopla actualmente queda en un país euroasiático, un país que se llama Turquía. Turquía, ¿ya? Entonces, por acá, esta parte es la península balcánica, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Muy bien, acá está Constantinopla. Ahí me dirá, no, profe, ahí dice Estambul. Estambul, claro, Estambul es el nombre moderno, es el nombre actual de la ciudad de Constantinopla. ¿Ya? Aquí está Constantinopla. Mira, es una ciudad que se encuentra en un extremo donde termina el continente europeo. ¿Ya? Esto es Constantinopla o Estambul actualmente, y cruzando por este puente, cruzas este mar y ya estás en el continente asiático. Recuerden la ubicación de Constantinopla, ¿ya? Que esté rodeado por agua. Eso va a facilitar su defensa, como diremos después. Y también el que esté ubicado en una zona tan céntrica, porque está justo en medio entre Europa y Asia. Y esto va a ser importante para el desarrollo comercial de esta ciudad. La ubicación, pues, importa, ¿no? Para los que son comerciantes, pues, importa dónde esté ubicado tu puesto, tu tienda, tu negocio, pues, en este caso, una zona central del mundo. ¿Ya? Muy bien, dejamos esto. Muy bien. Le decía que esta ciudad actualmente lo ubicamos en el país de Turquía, ¿sí? En Turquía. Ya que los turcos, como dijimos en su momento, fueron los que conquistaron eh, ya a Constantinopla, los que se quedaron con el Imperio Bizantino. Pues así que los turcos han conservado parte de esas tierras, entre ellas pues Constantinopla. Muy bien. A ver, la economía. A ver, la base de la economía de los bizantinos fue el comercio internacional. El comercio, muchachos, el comercio. ¿Ya? Así es. Esto se ha aprovechado, ellos, mejor dicho, aprovecharon la ubicación que tenían. ¿Ya? Estaban, decíamos, en medio entre Europa y Asia. De tal manera que ellos podían comprar en un continente y venderlo en el otro. Y así. ¿Ya? Fueron los intermediarios entre Europa y Asia, al estar pues justo en medio, ¿no? Y controlar los mares que estaban ahí en medio, ¿no? Los mares que separan pues Europa de Asia. Así que el comercio internacional fue importante en este imperio. Esto también nos permite hacer una diferencia con lo que pasaba en Europa occidental, ¿sí? Europa occidental, o sea, más allá, donde actualmente están Francia, España, Inglaterra, Alemania, Italia. ¿Qué pasaba con la economía en Europa occidental? Lo dijimos ya la semana pasada, en esa parte de Europa, dominada por los bárbaros, el comercio había decaído. Las ciudades habían sido en parte abandonadas y ahora la gente vivía en el campo, con la agricultura, la ganadería. O sea, Europa occidental se había ruralizado, ¿ya? Así es, había adoptado una economía y un modo de vida rural. Lo urbano había decaído. Mientras en Europa occidental el comercio había decaído, en Europa oriental, donde ubicamos al Imperio Bizantino, el comercio se había mantenido, ¿ya? La vida urbana continuaba. Entonces, Europa era diferente, ¿no? En su zona oriental, donde estaba el Imperio Bizantino, que sobrevivió a los ataques bárbaros, y la zona occidental, que sí fue tomada pues completamente por los bárbaros. Y como los bárbaros tenían una economía y una sociedad rural, eso lo van a trasladar a Europa occidental. Y eso va a permitir que con el tiempo en Europa occidental se desarrolle el sistema feudal. ¿Ya? Así es, ¿no? Que veremos pues de acá un par de semanas. Muy bien. ¿Qué cosa demuestra que el comercio bizantino fue muy importante en estos años?
que su moneda, llamado el solidus o el byzantius, se utilizaba no solo por los bizantinos, sino también por otros pueblos que se encontraban más allá, entre Europa y Asia. ¿Ya? O sea que esta moneda bizantina se convirtió en una moneda pues de carácter internacional, en una divisa, como diríamos actualmente, ¿no? Así que lo que era el solidus en estos años, de los siglos pues 5, 6, 7, ya de la Edad Media, pues equivale a lo que actualmente pues es el dólar, ¿no? Es el euro. Ah, nuestro sol está siendo golpeado, ¿no? En estos momentos, ¿no? Ya, 2,90 y tantos, lo vi, perdón, 3,90 y tantos. Eh, pues esperemos que no siga esto. 4 ya, 4 ya, cuya. Wow, ya, así que no es tiempo de hacer compras usando dólares. Bueno, ya esperemos que esto baje, ya. Yo no creo que en verdad hayan cambios radicales, no creo que tenga la fuerza para hacer cambios radicales, este candidato que prácticamente ha ganado ya, así que pienso que el temor luego va a disminuir, ¿no? El temor pues de aquellos que influyen en la devolución del sol, ¿no? Ya, pero volvamos pues a la historia, ¿no? Volvamos. A ver, muy bien. Entonces tenemos una moneda fuerte en esta época, el solidus, ¿ya? Un nombre que viene de Roma, o tal vez mejor llamarle el Byzantius, ya un nombre pues propio del imperio bizantino. ¿Ya? Acá vemos una moneda justamente de esto, son monedas de oro. Claro, en el pasado pues no usan monedas de una aleación barata como hacemos actualmente, ¿no? Acá lo importante era el valor real de la moneda, ¿no? Y su valor real, pues, es que está acuñado en oro, ¿no? Ajá. Y sabes que aparecen los rostros de los emperadores, pues, en las monedas, ¿no? Aquí dice Arcadi. Arcadi. Arcadio será, ¿no? Arcadio en castellano. Claro. ¿Y quién fue Arcadio, muchachos? Claro, así es. Una nueva historia de enfrentamientos entre ejecutivo y legislativo nos esperamos. Pero ahora el Congreso va a tener ahora un poquito más de simpatías que años atrás, ¿no? Porque también va a haber un gran número de anticastillistas, ¿no? Y también una gran parte que lo va a apoyar seguramente. A ver, entonces, Arcadi es Arcadio, el hijo de Teodosio, el que recibió como herencia de su padre Teodosio el imperio romano de Oriente. Por lo tanto, Arcadio ya fue el primer emperador del imperio bizantino. Claro, Teodosio fue el que partió las cosas, pero lo hizo a su muerte, ¿no? ¿Ya? Entonces le dio la herencia, pues, a Arcadio, en este caso, la zona oriental, y a su hermano Honorio, la zona occidental. Pero el imperio de Honorio se derrumbó, pues, al tiempo. El imperio de Arcadio sobrevivió 1000 años, ¿ya? Ahí está, es el primer emperador. La tarea de Arcadio y de los demás emperadores, de los primeros emperadores mejor, fue pues resistir las invasiones bárbaras. ¿Recuerdas? Tocaron las puertas del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, pues los hunos, ¿sí? Los ostrogodos, los visigodos, así que pues tuvieron que resistir, ¿no? Muchas veces no peleando, ¿no? Sino negociando con el, ¿no? Conquistador, ¿no? Ofreciéndole alguna paga, como ocurrió con los hunos. ¿Ya? Pero, ya, sea el caso, el imperio bizantino sobrevivió. En cambio, su hermana, el imperio de Occidente, sucumbió totalmente. Ahora, pero hay que irnos al siglo VI para poder hablar
del emperador más importante que tuvo este imperio bizantino. Justiniano, ¿ya? Justiniano. Ahí está. Entonces, a él hay que recordarlo sobre todo, ¿ya? Cuando San Marcos ha preguntado por gobernantes del imperio bizantino, pues ha preguntado únicamente por él, ¿ya? Por él. Dos preguntas sobre el emperador Justiniano. Tanto sobre los demás emperadores, pues hasta ahora nada. Se ha preguntado por la parte cultural del imperio, ya, pero por personajes únicamente por Justiniano. Muy bien, es que fue el emperador más importante, pues, y dejó una gran huella este Justiniano. Si ustedes leen Justino, no es el mismo, ¿ah? Justino era su tío que gobernó antes, ¿ya? Este es Justiniano. Esta es la dinastía Justinianea, ¿ya? Como para complicarnos las cosas. Ok, entonces él es del siglo VI. Es decir, ya las invasiones bárbaras habían terminado. Las invasiones concluyeron en el siglo V. Ahora en Europa Occidental hay reinos bárbaros, ¿sí? Que ustedes están recordando, imagino, ¿no? Visigodos, vándalos, anglosajones, ¿dónde están? Ya vayan recordando pues esa parte. Muy bien, Justiniano dijo, no, ya no es posible que estos bárbaros se hayan apoderado de la parte occidental de lo que fue pues el Imperio Romano. No es posible. Tengo que recuperar esos territorios. Tengo que, ya, Oriente y Occidente tienen que volver a ser uno solo. Hay que recuperar, ¿no?, la grandeza de antes. Así que su objetivo de Justiniano será restaurar la unidad del Imperio Romano. ¿Ya? Para eso tenía que derrotar a los bárbaros y tomar el control de los territorios de Europa Occidental, ¿ya? Y unirlos al Imperio Bizantino, ¿ya? Entonces, por ahí va el esfuerzo de este emperador. Muy bien. Ahora, tuvo asesores, tuvo hábiles generales, pero tal vez la persona que fue su principal, ¿no?, consejero o consejera en este caso, fue su propia esposa, Teodora, una mujer con carácter, con inteligencia, una mujer pues que ayudó, ¿no?, a Justiniano en esta tarea, ¿no?, en este gobierno, Teodora. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Cuentan que Teodora, eh, pues, le reclamó a su esposo Justiniano, ¿no? Se produjo una rebelión popular en Constantinopla llamada la Revuelta de Nicá, una revuelta contra los impuestos. Como Justiniano iba a emprender, ¿no?, una campaña de conquistas y además construcciones, ¿no?, muy caras, pues tuvo que elevar los impuestos. Y ustedes saben que la gente no acepta, ¿no? Así nomás el pagar más de impuestos. Mira lo que pasó con Colombia, pues hace una semana nada más, ¿no? Toda la revuelta que se produjo en este país, pues la revuelta de Nicá. Justiniano al inicio vio la situación y hasta quiso irse de Constantinopla. Teodora le dice, pero tú eres el emperador, ¿ya? Enfréntalos. No tengo las palabras exactas que le dijo Teodora, ¿no? Pero Teodora prácticamente le dijo a Justiniano, ponte los pantalones, ¿no? Tú eres el emperador. Justiniano enfrentó la revuelta en Nicá. Bueno, no estoy a favor de la represión contra la gente, pero Justiniano lo hizo y de esa manera pudo mantener el control, mantener su poder, gracias a la ayudita, pues, de Teodora, ¿no? Cuenta que Teodora, antes que esté con Justiniano, había sido prostituta, ¿sí? Había ejercido, pues, ¿no?, ¿no?, este oficio. Hay quienes dicen, no, es una exageración, ella solamente actuaba, ¿no?, en un circo, con poca ropa, nada más, ¿no? Ya, pero bueno, pues la historia le ha dado esa fama a Teodosia, ¿no? Perdón, a Teodora, ¿ya? Que pasó de ser prostituta a emperatriz.
¿ya? Ya cuando se casa con Justiniano ya había dejado, pues, ¿no? Esa vida, digamos, ¿no? Inclusive ahora era una mujer religiosa, ¿ya? Tanto así que tras su muerte será convertida en santa, de prostituta a santa, ¿ah? Teodora. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace Justiniano? Va a enfrentar, ¿ya? A sus enemigos, ¿ya? A ver, por acá tenemos un par de imágenes. Esta imagen, la que está acá a la izquierda, pues acá vemos a Justiniano. Muestro esta imagen porque vino en una pregunta de examen de la Universidad de San Marcos. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Entonces, la universidad colocó esta imagen y dijo quién era la persona que estaba ahí. Dijo, este es Justiniano. Justiniano y su séquito, ¿no? Sus seguidores, su, su, sus altos mandos en el imperio. Porque en efecto, viendo a esta gente que está acá al costado, ya bien vestida, con trajes que usaría un sacerdote, serían pues los altos mandos religiosos. Pero detrás de Justiniano también hay gente que aparentemente son parte de el cuerpo de los altos funcionarios del Estado. Y más allá, soldados. ¿Por qué un gobernante posaría junto a mandos religiosos, civiles, militares? Pues para decir, yo tengo el poder y todos ellos están conmigo. ¿Ya? Por eso vemos muchas veces en la tele que aparece el gobernante o quien sea, pues respaldado, ¿no? Por otros congresistas o por sus ministros, por sus generales. Ahí da miedo cuando aparece con mandos militares, ¿no? Porque ya pareciera una amenaza de golpe. Bien, entonces, eh, eso vino en una pregunta de admisión. Ahora, la pregunta no era difícil, porque únicamente debíamos de saber que Justiniano era emperador de dónde, ¿ya? Colocaron visigodo, no, ostrogodo, tampoco, ¿no? Bizantino. Simplemente, sabiendo eso, ya la sacábamos. En esta otra imagen colocamos un mapa del Imperio Bizantino, ¿ya? Como para ubicarnos ya mejor. A ver, cuando Justiniano heredó, ¿no? El imperio, tenía estos territorios que están en color marrón, ¿ya? Ahí está. ¿Qué territorios abarcaba el imperio bizantino? Pues vemos la península balcánica, ¿sí? Esta península europea. Por acá está la península de Anatolia o Asia Menor, y todo esto podemos llamarle cercano oriente. Cercano oriente, ¿ya? Una región de Asia. Y vemos que también está Alejandría, que queda en Egipto, así que esto es Egipto, en el norte de África. Así que el Imperio Bizantino tuvo territorios de 3 continentes. Por eso decimos que están estratégicamente ubicados, ¿no? En una zona central, pedazos de Europa, de Asia y de África. Ahí están. Pero Justiniano quería más. Los territorios que están más allá estaban en manos de los, ¿ya? Bárbaros. Así que Justiniano va a enfrentar a esos reinos, ¿ya? Los va a enfrentar. A ver, recordemos qué reino bárbaro se había establecido, muchachos, en el norte de África, acá donde dice Cartago. ¿Mm? ¿Recuerdan, muchachos? Donde dice Cartago, en el país de Túnez, ¿qué reino bárbaro se había establecido por acá? ¿Mm? A ver, ¿cómo está la memoria, muchachos? Ya, hay una demora, así que voy a, voy a contestar yo. A ver, nada, no llega la respuesta. Aquí, en esta zona de África, se encontraba el reino vándalo. El reino vándalo. ¿Ya? Muy bien. Ya, está un poquito ya menos complicada. A ver, y en Italia, ¿qué reino bárbaro tomó el control de Italia? A ver, Italia primero era de los romanos. Luego se lo quitaron los érulos.
Pero al final, lo que se quedaron con Italia fueron muy bien, Alarcón, los ostrogodos. Claro, los ostrogodos estaban acá. Muy bien. Y en esta zona de la actual España, ¿quiénes estaban allí? Ah, eran gente eh, muy cercana a los ostrogodos. Hasta su nombre nos recuerda que son cercanos a los ostrogodos. Claro, mulatillo. En la actual España se encontraban los visigodos. Así que Carlomagno, perdón, Justiniano, disculpen, vengo de otra clase donde hablamos de Carlomagno. Justiniano ya va a enfrentar a estos tres reinos, el ostrogodo, el vándalo y el visigodo, ¿ya? Y así poder volver a dominar todo el Mediterráneo, todas las costas del Mediterráneo. Ya, muy bien. Así que, ¿cómo le fue a Carlomagno? A ver, vamos a poner acá unas flechitas. En, a ver, ¿cómo le fue a Justiniano? Disculpen, ya. A ver, concentración. ¿Cómo le fue a Justiniano? Pues Justiniano terminó derrotando a los vándalos. Y así esta zona de África, donde está Túnez, Libia, una parte de Argelia, fueron anexados al Imperio Bizantino. ¿Ya? Cayeron los vándalos, muchachos. Chao, este reino ya desapareció. Le llegó el turno a el reino ostrogodo de Italia. ¿Ya? Este reino ostrogodo también fue derrotado. Tenía Justiniano, pues, hábiles generales, ¿ya? Belisario, Narcés, y pudo dominar estas tierras. Ahí está Italia, donde está la ciudad de Roma, volvía a ser parte de un imperio romano, el de Oriente, el bizantino, ¿ya? Pero Roma no va a ser capital, no, Constantinopla seguirá siendo la capital. Roma en todo caso ha quedado como la capital religiosa, es decir, ahí está la sede de la Iglesia Católica, ¿no? Desde ese tiempo hasta ahora, ¿no? Muy bien, y también enfrentó a los visigodos, dijimos, pero ahí sí Justiniano no pudo eh, vencer, ¿no? Completamente. Solo le arrebata a los visigodos una parte de sus tierras, ¿ya? Allá al sur, lo que sería el sur de España actualmente. Pero el reino visigodo sobrevive, como también el reino franco, que está, ¿no? El norte, en Francia, o los reinos anglosajones, que están más al norte. Esto es todo lo que conquistó Justiniano, ¿ya? Vamos a ponerlo entonces por acá. Ahí está, conquistó a los vándalos y a los ostrogodos, y de esa manera el imperio bizantino alcanzó la máxima expansión territorial. Esto es todo lo que el imperio bizantino llegó a dominar, ¿ya? Hasta allí, no hay más territorios. Muy bien, entonces verás la importancia de Justiniano, haber llevado a este imperio a su máxima expansión, ¿ya? Haber intentado volver a unir, ¿no? Occidente con Oriente. Digo intentado porque parcialmente lo logró, no completamente. Debió derrotar a los visigodos, a los francos y a los anglosajones, pero pues solo pudo contra los ostrogodos y vándalos, que no eran tampoco cualquier reino, ¿no? Eran reinos fuertes que resistieron, y el imperio pues bizantino va a sufrir, ¿no? Este costo militar. De ahí pues los impuestos que hay que aumentar, ¿no? En Constantinopla. Muy bien, entonces dejemos en nuestra mente ese mapa. Ahora, cuando veamos otros mapas del imperio bizantino, ¿ya? ¿Qué vamos a mostrar en otros mapas? O sea, ya no del siglo VI, sino de siglos siguientes. Lo que veremos en otros mapas de este imperio es que el territorio ya no crece, al contrario, disminuye. Poco a poco, este imperio irá perdiendo territorio. Perderá lo que le quitó a los visigodos. Los visigodos lo van a recuperar, ¿ya? Va a perder el norte de Italia, donde dice Milán, ¿no? Lo va a perder, porque un pueblo bárbaro de Germania, los lombardos, le van a quitar esa zona norte de Italia.
¿ya? Con el tiempo va a perder un montón de tierras, todo el norte de África y también gran parte del Cercano Oriente lo van a perder. Esto debido a la aparición de un gran poder asiático, los árabes, que nos toca comentar pues en el momento, ¿no? Los árabes. Los árabes son los que le quitan la mayor parte de su territorio a este imperio bizantino. Pero eso todavía ocurre eh, todavía 100 años después todavía, ya cuando Justiniano ya estaba muerto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el siglo VI es de los bizantinos, de Justiniano. Ya el siglo VII será de los árabes, con Mahoma. ¿Ya? Y así el siglo VIII también. Muy bien. ¿Qué otras obras hizo Justiniano? A ver, acá colocamos una obra jurídica, que fue pregunta de San Marcos. La pregunta iba más o menos así. A ver, dijo Justiniano, mandó recopilar las leyes de la antigua Roma, ¿ya? Muy bien. Justiniano recopiló, editó, ¿ya? Estas leyes en, o sea, ¿qué cosa creó Justiniano a partir de las leyes romanas? ¿Mm? Cuando juntas muchas leyes, ¿qué cosa tienes ahora? Pues un código, un código legal, ¿ya? Así es. ¿Cómo se llama este código que Justiniano mandó a hacer? Pues en latín le llamamos Corpus Juris Civilis, ¿ya? Corpus Juris Civilis. Latín, sí, por herencia romana, en esta época de Justiniano se hablaba latín. Oficialmente se utiliza el latín, ¿no? Para las leyes, para cuestiones del Estado, se usa el latín. A pesar que la mayoría de la gente, al menos en la península balcánica, hablaba griego, ¿ya? Pero oficialmente, hasta este tiempo, el latín era la lengua oficial, ¿ya? Pues las leyes están escritas así en latín. Después ya estará escrito en griego. Muy bien, ahora acá nos complicamos las cosas y dividimos el Corpus Juris Civilis en sus 4 partes. El Códex, Digesto, Novelas e Institutas. El Códex es una recopilación ordenada de las leyes romanas. Nosotros sabemos que lo mejor que hicieron los romanos, ¿no? Lo mejor en lo que es cultura, creaciones, no me refiero pues a la guerra, ¿no? Sino a la mejor creación de Roma fue el derecho. El aporte cultural más importante de Roma, como ya hemos dicho, ¿no? Hasta el cansancio, es el derecho. Entonces, ese derecho no se podía perder, ¿ya? En Europa Occidental, donde los bárbaros dominaban, el derecho romano había quedado por un tiempo a un lado y se habían más bien impuesto el derecho bárbaro, las costumbres bárbaras, recuerda las odalías, un derecho no escrito. Ya con el tiempo, los bárbaros pues se darán cuenta de que tal vez lo romano era mejor, ¿no? Las leyes romanas. En cambio, en Europa Oriental, donde está el Imperio Bizantino, allí inmediatamente ellos buscaron ya recopilar las leyes romanas, ordenarlas y utilizarlas, porque el derecho romano era un buen instrumento para establecer pues un ordenamiento en la sociedad. Esa es la finalidad del derecho. Para eso creamos leyes, ¿no? Para que exista un orden en la sociedad. Muy bien, entonces tenemos ahí el códex. Ahora, los romanos no solo crearon leyes, también los romanos interpretaron las leyes. Ya habían expertos en leyes, le llamamos juristas a esto, los romanos le decían jurisconsultos, ya otros le decimos juristas, los que hemos estudiado derecho, pues, abogado, ya, jurista, pues te sientes no en las nubes, ¿no? Igual que a un profesor le dicen profe, pues dicen maestro, se siente en las nubes, ¿no? O, ¿no? Como que lo hace elevado de categoría, ¿no? Pues
Ahí está, ¿no? Estos juristas romanos habían escrito sobre cómo se debe interpretar las leyes, habían escrito sobre las leyes. Así que eso también fue recopilado en el Corpus Juris Civilis. Ahora, no solo están las leyes del pasado, ¿no? También se crean nuevas leyes, porque ha pasado el tiempo, una nueva realidad, necesitamos nuevas leyes, ¿ya? Nuevas leyes, novae ley. Entonces, se crea esto de las novelas, ¿ya? Las novelas no es lo que ve, lo que en la tarde ve, pues, mamá, o ustedes mismos, en casa también vemos novelas, sino son las leyes nuevas que se dieron en tiempos de Justiniano y reinados siguientes. ¿Ya? Son las leyes nuevas, son leyes del propio imperio bizantino. También son parte del Corpus Juris. Ahora, imagínate, tantas leyes romanas, las leyes de la época, más la opinión de los juristas, es un enorme código. ¿Ya? Y quien quiera aprender esto, quien quiera estudiar derecho en el Imperio Bizantino, sería muy complicado, ¿no? Meterse a todo eh, ¿ya? Gran cuerpo del derecho. Entonces, para facilitar el estudio de las leyes para los jóvenes estudiantes, se crea también un resumen, llamadas las institutas, un manual de estudiantes para estudiantes de derecho. ¿Ya? Un resumen para poder, ¿ya? Luego, pues, profundizar, ¿no? En el estudio del corpus juris civilis. ¿Ya? Así es. ¿Cuántas hojas utilizaríamos, pues, si quisiéramos juntar todas las leyes que el Perú ha producido? ¿Cuántas hojas serían, no? Pues creo que serían bibliotecas, ¿no? Pues complicado entonces, ¿no? Así es. Por eso necesitamos, pues, de gente que estudie derecho para que lea eso y nosotros le pedimos consejos, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Muy bien. Entonces, gracias a esto, el derecho romano no se perdió, se conservó, ¿ya? Se mantuvo a lo largo de la Edad Media. Recuerda que este imperio bizantino duró más de 1000 años y en todo ese tiempo este corpus juris se mantuvo. Y así, 1000 años después de la caída de Roma, aún seguían usándose las leyes romanas, gracias al corpus juris. Y cuando caiga el imperio bizantino, pues este código que ya había sido imitado, pues va a servir también como base para legislaciones ya pues nuevas, ¿no? Y así, ¿ya? Napoleón Bonaparte crea un código, se inspira también en parte en este corpus juris, en el derecho romano. Nosotros hemos tomado como base el código napoleónico, así que, ¿no? Todo va, ¿no? Pasando de una mano a otra. Ok, sigamos entonces, sigamos. ¿Ya? Ahora, ya, guerras, derecho y construcciones, maravillas arquitectónicas también. Constantinopla tuvo una maravilla arquitectónica. Ahí está, se llama Santa Sofía, una basílica, un templo católico. Católico, claro, porque el Imperio Romano se volvió católico, recordarás, a finales de su historia. Y ellos que son herederos, pues han heredado el catolicismo. ¿Ya? Ahí está. Esto que fue construido en el siglo VI con Justiniano, hasta ahora existe. Claro, la imagen también nos permite ver que, bueno, pues el paso del tiempo, ¿ya? Es un museo ya, pues, en nuestros años, ¿no? ¿En qué país está esta Basílica de Santa Sofía, muchachos? ¿A qué país tienes que irte para visitar esta maravilla arquitectónica? ¿Mm? ¿A qué país? ¿A Italia? No. ¿A dónde? ¿Ah? A ver, todos los que me han seguido. Ah, claro, tienes que ir al país de Turquía, ¿ya? Y a la ciudad de Estambul, claro, ¿no? Como se llama actualmente a Constantinopla. Claro, gracias a Cuya, Anacón, Platillo. Correcto, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Es una imagen de nuestro tiempo, ¿no? Así es. No, no está incluido estos obeliscos, ¿no? Estas torres que vemos a los costados, no, eso fue agregado ya por los turcos. Es esta parte central de acá.
ya, Santa Sofía. Muy bien, entonces Justiniano invirtió mucho en esta construcción, en este gran templo. Ahí está. Muy bien, mucho gasto, ¿no? Mucho gasto y esto pues al final debilita, ¿no? Ya no pueden mantener el ritmo de gastos y así esto es un factor pues para la crisis que tendrá el imperio tras Justiniano. Pero además, para entender la crisis, hay que ver eh, una enfermedad, muchachos. ¿Ya? Nosotros hemos sido atacados también por una enfermedad, pues le pasó lo mismo al imperio bizantino. Y no solo a ellos, ¿no? A los distintos pueblos que vivían en Asia, Europa, África. ¿Cómo se le llama a esta pandemia? Pandemia porque estuvo pues en los tres continentes, obviamente no en América, porque ¿no? América no tenía contactos con Europa o Asia, África en estos años. ¿No? Ya estábamos aislados, ¿no? Los americanos de, el resto del mundo. Pero de todas maneras una pandemia, considero, ¿no? ¿Cómo se le ha llamado? Pues a falta de otro nombre le llaman la peste de Justiniano. ¿Ya? La peste. No es que él haya traído la peste, ¿no? Pero esto ocurrió cuando él era emperador. Así que en esta imagen vemos pues a Constantinopla y a la gente pues se enferma, ¿no? Ya pues acá los han puesto en la calle, ¿no? Tirada a la gente. Ya, muy bien, ahí está. ¿Qué sería de esta peste, no? Pues hay quienes consideran que sería un antecedente de la peste negra, de lo que se va a vivir en el siglo XIV. Iba a ser pues terrible, ¿no? Esa peste negra, la pandemia que la historia más recuerda. Quién sabe a futuro, recuerden más pues el COVID-19, ¿no? Ya, pero como ha matado más la peste Justiniano, la peste negra, la gripe española de 1918, tal vez pues la historia los recuerde más. Y mejor pues que nuestra pandemia no mate tanto, ¿no? Ya en el Perú pues han muerto más de 180.000 y muchos hemos sufrido, pues no hemos tenido eh, parientes que han fallecido y pues es lamentable todo eso. Inclusive, ¿no? Para los postulantes es terrible esto, ¿no? Mm, Europa, África, Asia, ¿ya? Me están preguntando en qué continentes se difundió, pues en eso, igual que la peste negra, igual que estas enfermedades, ¿no? Como están conectados los tres continentes y normalmente se difunde por el Mediterráneo, ¿ya? Y justamente tanto Europa, Asia y África están alrededor del Mediterráneo, del mar Mediterráneo. Así que verás que esta peste debilitó al imperio. Justiniano enfermó, menos mal no se murió, ¿no? De esto, ¿ya? Pero de todas maneras, pues el imperio sufre, pues, esta, ¿no? Esta enfermedad, ¿no? Igual que el Perú, pues, está muy golpeado ahora por, ¿no? Este mal, ¿no? Sí, pues, y esperemos que no se alargue, ¿no? Muy bien, vamos a pasar. A ver, unos 100 años después, ubicándonos ya en el siglo VII, tenemos a Heraclio. En tiempo de Heraclio se hacen cambios y el imperio romano de Oriente ahora es más un imperio griego. ¿Ya? Hay quienes le llaman el imperio griego de la Edad Media a este imperio bizantino. En tiempo de Heraclio, el griego reemplazó al latín como la lengua oficial. ¿Ya? Ahora las leyes, los documentos, hasta las misas van a hacerse en griego, no en latín. El latín lo seguirá usando la Iglesia Católica, ¿ya? Y del latín, pues, surgirá las lenguas romances en Europa occidental. Pero aquí el griego, pues, se trajo de vuelta, ¿ya? Como oficial y se va a mantener de esa manera el griego en Europa oriental, ¿ya? Latín en Europa occidental, griego en Europa oriental, ¿ya? Ahí está, ¿no? Y esto buscando, dice, recuperar la identidad
griega, la identidad. ¿Sí? Así es, ¿no? Como que ahora, pues, digan que ahora los documentos oficiales estén escritos en quechua, ya, por la identidad, ¿no? Que muchos defienden, ¿no? Que el Perú es andino, ¿no? Y no hispano, ¿no? Para otros, pues, es hispano, ¿no? Ya no andino. Bueno, tal vez seamos ambas cosas. Eh, Aquí, pues, se defiende la identidad griega, ¿ya? Inclusive, el emperador será llamado con este título, Basileus, ¿ya? En antigua Grecia, al rey se le llamaba Basileus, ¿ya? Entonces estamos usando un término griego para llamar al gobernante, ya no pues los términos que se usaban en la antigua Roma, ¿no? César, Augusto, ¿no? Imperator, ¿no? O emperador, sino pues Basileus, ¿ya? Así que los Basileus son los emperadores bizantinos, ¿ya? Muy bien, también el imperio se divide en provincias llamadas temas. Heraclio tiene que enfrentar a enemigos de Asia. Hay enemigos, ¿no? En todas partes. Al estar en tres continentes, tienes enemigos también en los tres continentes. El más importante enemigo en este tiempo, ya principios del siglo VII, eran los persas. Los persas, ¿ya? El imperio sasánida se le conoce al imperio persa de esta época. Eran los sasánidas, a diferencia de los persas que pelearon contra los griegos en las guerras médicas, que eran el imperio aqueménida, ¿ya? Este es otro imperio persa, llamamos sasánida. Muy bien, Heraclio pudo rechazar a los persas, pudo rechazarlos, ¿ya? Habían peleado desde antes, una larga guerra entre persas de Asia y bizantinos, ¿no? De Europa. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si dos grandes poderes se enfrentan por mucho tiempo? Pues puede que uno gane. En efecto, los bizantinos al final salieron airosos, pero la larga guerra entre ellos lo debilita a los dos. Los persas estuvieron en crisis tras esta guerra y los bizantinos se habían debilitado. Por eso, cuando vino un tercer actor, los árabes, en este siglo VII, los árabes aparecen y los enfrentan a ellos. Entonces nos preguntamos por qué los árabes al inicio pudieron conquistar rápidamente a los persas y quitarle grandes territorios al imperio bizantino. ¿Aún fuertes eran los árabes? ¿O es que sus enemigos se habían debilitado por haber peleado entre ellos tanto tiempo? Creo que es por eso, ¿no? ¿Ya? Así que ahora que veamos a los árabes, vamos a comentar. Muy bien. Si nos vamos al siglo siguiente, tenemos a León III. A ver, los árabes le habían quitado mucho territorio al imperio bizantino, pero no llegaron a tomar la capital, Constantinopla, para nada. En tiempos de León III se pudo frenar a los árabes. ¿Ya? Estamos en el siglo VIII. ¿Ya? Estamos en los años 700 tantos. Los árabes fueron frenados por el imperio bizantino. Pero el imperio no pudo recuperar, nunca pudo recuperar las tierras que le quitaron los árabes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, algo que le molestaba mucho a los árabes en su guerra contra los bizantinos era que los bizantinos tenían imágenes en sus templos, tenían imágenes religiosas, estatuas de Jesús, ¿ya? Pinturas de María, de santos, de papas, imágenes religiosas. Y los árabes tenían totalmente prohibido las imágenes. Ellos no tienen imágenes. Creen que eso es idolatría. Muy bien. Entonces, por influencia de los árabes, aparecen en Constantinopla, en el Imperio Bizantino, destructores de imágenes. Ellos, llamados iconoclastas, icono significa imagen, estos iconoclastas van a destruir las imágenes que habían en los templos
del Imperio Bizantino. Como en esta imagen, alguien está tratando de quitar esta imagen. Creo que es de Jesucristo, no lo sé, ¿ya? Pero están tratando de borrarlo. Porque por influencia árabe, ahora ellos van a considerar que esto es idolatría, que esto es pecado, ¿ya? La Iglesia Católica permite las imágenes. La Iglesia Católica desde Roma se opuso a la destrucción de las imágenes. Entonces la Iglesia Católica va a tener un pleito con el Imperio Bizantino, cuyo emperador León III estaba promoviendo la destrucción de las imágenes. ¿Ya? ¿Cómo se le conoce este pleito entre la Iglesia y el Imperio Bizantino? Pues se le llama la querella iconoclasta. ¿Ya? La querella iconoclasta. Al final, las imágenes fueron pues retiradas, destruidas. ¿Ya? Pero todavía la Iglesia Católica se mantenía en el Imperio Bizantino. Pero ya habían pues no, distancias entre ellos. Por eso con el tiempo vamos a dar un salto al siglo XI. Recuerda que este Imperio Bizantino dura 1000 años. Estamos dando varios saltos para poder ver lo más importante en su historia. En el siglo XI se produce el cisma de Oriente. ¿Qué es esto? Pues un cisma es una separación, ¿sí? Una ruptura, ¿ya? Como le pasó al Imperio Romano. El Imperio Romano sufrió un cisma, ¿no? Se dividió en Occidente y Oriente. Muy bien, pero fue una división, un cisma político, ¿ya? Este cisma de Oriente es una división religiosa, ¿ya? ¿Qué ocurre? Que la Iglesia Católica, ¿ya? Que se encontraba también en el Imperio Bizantino, ahora ya no. Ahora el Imperio Bizantino va a tener su propia iglesia cristiana. ¿Cómo le vamos a llamar? Iglesia ortodoxa, ¿ya? O también iglesia griega, ¿ya? Hacían sus rituales, pues, con griego, ¿no? Con la lengua griega. Muy bien. Entonces, de esa manera, en el año 1054 se dio este cisma y vemos ahora en este imperio, en Constantinopla, una nueva iglesia, ¿no? La ortodoxa, que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Qué significa esto, no? Que hasta aquí el cristianismo se había mantenido unido, y había una sola iglesia cristiana, la iglesia católica. Ahora ya no. Ahora el cristianismo se ha partido en dos, ¿ya? Ahora hay dos iglesias cristianas. En este mapita podemos representarlo mejor, ¿ya? A ver, entonces, los cristianos se encuentran en la zona amarilla y en la zona morada. La zona verde no, porque ahí van a estar los musulmanes. Los árabes se expanden y dominan esta zona verde. Ya, pero los cristianos seguían pues en la zona amarilla y en la zona morada, en Europa mayormente. Muy bien, ¿qué indica esta línea que está aquí en medio? Pues una ruptura, una ruptura. Ya, en la parte amarilla tenemos a los cristianos católicos, los que serán fieles a la Iglesia Católica, ya, a un papa. Y los que están de morado serán pues los cristianos ortodoxos, ya, los que ahora van a integrar la nueva iglesia, la ortodoxa. ¿Ya? Si los católicos tenían como centro, como sede a Roma, pues los ortodoxos lo tendrán en Constantinopla. ¿Ya? Así es, no es una ruptura política, no es que un imperio se parte en dos, sino la religión, ¿sí? Es lo que se ha roto, ¿no? La cristiandad se ha dividido en dos grupos, ¿ya? Y así hasta el día de hoy hay cristianos católicos y hay cristianos ortodoxos, ¿ya? Los ortodoxos son llamados así porque ellos dicen que van a crear una iglesia como era en sus orígenes, como era, ¿no? En sus inicios, que la iglesia católica se había ya desviado, ¿no? Bien, ahí está. Esta es la primera ruptura. Habrá más rupturas que veremos después, ya en la llamada Reforma Protestante. Eso todavía en el siglo XVI. Muy bien. Aquí vamos a responder una pregunta que hizo la Universidad de San Marcos. ¿Por qué duró tanto tiempo el Imperio Bizantino?
¿Por qué tanto tiempo? A ver, la respuesta a esto no es única. Hay varias respuestas. O sea, es una suma de factores que explican la duración. Y eso justamente fue la pregunta ¿no? que hizo la universidad. Una suma de razones. Por ejemplo, a ver, Constantinopla, la capital, que quería ser tomada, pues, ¿no? Por persas, por árabes, por turcos. Constantinopla fue bien defendida a lo largo de esta historia. Era relativamente fácil defender a Constantinopla. ¿Cómo así? Porque, como vimos en el mapa, Constantinopla ya está en una península y está rodeada por mares, ¿no? Por agua. Y Constantinopla tenía una marina de guerra fuerte. Ya tenía numerosos barcos de madera y estos barcos tenían un arma llamado el fuego griego. ¿Ya? Eran capaces de arrojar ¿no? a una ¿ya? distancia importante, eran capaces de arrojar fuego, ¿ya? Al mezclar ciertas sustancias que ya no sabemos qué cosa utilizaban, pero lograban arrojar fuego, ¿no? Como con un lanzallamas. Y como los barcos son de madera, los barcos enemigos, pues había un temor, ¿no? a esto. Así que por mar era difícil entrarle al imperio bizantino, entrarle a Constantinopla, la capital. Ahora, por tierra, la solución es entrarle por tierra, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que Constantinopla, uno, está en una zona, para llegar hasta Constantinopla por tierra, hay que cruzar pues por zonas elevadas, montañosas, porque es un territorio muy accidentado, este territorio balcánico. Y Constantinopla está defendida por tres altas y gruesas murallas. Y en una época en que no habían cañones, pues qué difícil era ya tumbar una muralla, ¿no? Así que Constantinopla se defendía con sus murallas en tierra y con su marina pues en el mar, y así pudo durar tanto tiempo. Tal vez a Roma le faltó mejores murallas. Eh, bueno, ya Constantinopla sí lo tuvo. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más señalamos? La unidad. Era un imperio con ya cierta unidad, tanto en la política, tenían un solo gobernante, como en lo religioso. Tenían una sola religión, al inicio católica, después ¿no? la religión ortodoxa. Una adecuada diplomacia. A veces se puede negociar, no siempre hay que pues iniciar una guerra para todo, ¿no? Y en esto tenía pues hábiles diplomáticos el imperio bizantino. El desarrollo comercial, que le permitió al Estado bizantino tener riqueza con los impuestos que recaudaban y financiar pues sus guerras, sus defensas. Las cruzadas. Las cruzadas lo vamos a estudiar después. En el siglo XI, el imperio bizantino está débil, está siendo atacado por los turcos en ese tiempo, ya siglo XI. El imperio bizantino pide ayuda a los demás europeos, a los católicos, y muchos guerreros marchan, ¿ya? Y enfrentan a los turcos. A esos guerreros que llevaron la cruz en esta guerra se les llama cruzados. Y las cruzadas, los cruzados, pues ayudaron a que el imperio bizantino pueda seguir existiendo más tiempo, ya que los cruzados fueron a pelear contra los enemigos del imperio bizantino, los turcos. Y así, pues se suma una serie de razones para mantener vivo este imperio tanto tiempo. Al final ya le llegó la hora, ¿no? En 1453. Una pregunta que también se nos ha hecho es la siguiente. Pues, ¿qué característica tuvo la cultura bizantina? Como creo que hemos estado mencionando, los bizantinos no han creado, en sí no han creado
lo que ellos utilizaban o sabían hacer, sino lo han tomado como herencia de pueblos anteriores. Si hablan griego, es por la herencia de esta civilización griega. Si están usando buenas leyes, es por una herencia de Roma. ¿Ya? Entonces decimos que la cultura bizantina es una síntesis, es una herencia de varios pueblos, griegos, romanos y también de pueblos orientales. Por ejemplo, ¿no? Porque en los templos cristianos del Imperio Bizantino no van a tener imágenes. ¿Por qué no tienen imágenes ellos, religiosas? Pues por influencia también de los árabes, de los pueblos de Asia que van a rechazar las imágenes, árabes y luego turcos. Así que es una suma de elementos de pueblos anteriores o contemporáneos que influyen en la cultura bizantina. Por eso decimos que es una cultura síntesis. Y esta palabra seguramente lo maneja ya muy bien, porque en Historia del Perú hablamos de esto. ¿Ah? Que Chavín, cultura síntesis, que Wari, que Tahuantinsuyo fueron cultura síntesis. Igual podemos decirlo en Historia Universal. Muy bien. ¿Ya? Ellos conservaron la cultura clásica, es decir, lo griego y lo romano no se perdió, porque los bizantinos conservaron en sus bibliotecas, tenían las obras que habían dejado los autores de la antigua Grecia, ¿ya? Así en manuscrito, ¿no? Escritos a mano, ¿ya? En griego antiguo, o también, pues, ¿no? De los romanos, ¿no? En latín antiguo, guardados en las bibliotecas del Imperio Bizantino. Y como ellos sabían griego, ya podían acceder a la lectura de esto, también pues el latín. Así que el pasado grecolatino no se perdió. En Europa Oriental se mantuvo vivo toda la Edad Media, porque estos gustaron, ¿no? De la cultura clásica. En Europa Occidental, por el contrario, los bárbaros que dominaron esa zona, ellos no gustaban de la cultura clásica al inicio. Solo la Iglesia Católica en Europa Occidental se esforzaba por mantener vivo la cultura clásica, viva, ¿ya? Y trataba de inculcarles, ¿no? A los bárbaros, y poco a poco lo va a conseguir. Como veremos la próxima semana, un rey bárbaro llamado Carlomagno, que ya, bueno, dejará de ser bárbaro, ¿no? Será católico y todo lo demás, va a contribuir al regreso de la cultura clásica en Europa Occidental. Eso lo veremos la próxima, ¿no? Muy bien. Ya hemos dicho que el griego desplazó al latín y que en arquitectura destacó la Basílica de Santa Sofía, que sus decoraciones incluía mosaicos, ¿ya? Como este. Acá vemos a Teodora, la esposa de Justiniano. No es una pintura, no es una escultura, es un mosaico. Podrán ver estos pedacitos de vidrio de color que han sido unidos para crear esta imagen. ¿Ya? Esto lo habrás visto, acá en Lima también hacemos mosaicos. Pues es un arte en que destacaron estos bizantinos. ¿Ya? Ahí está. También otro aporte es el cristianismo ortodoxo, que ya mencionamos, ¿no? A diferencia del cristianismo católico, que se mantuvo en Europa Occidental. Y vamos a la caída. Muy bien, después de haber soportado a tantos pueblos de Europa, de Asia, finalmente el Imperio Bizantino cayó en 1453. ¿Ya? Recién cae. ¿Quiénes tumbaron al Imperio Bizantino? Los turcos, de la dinastía otomana. Ya eso lo precisaremos cuando nos toca hablar. Todavía tenemos que hablar de los árabes, de los turcos selyúcidas y después de los turcos otomanos. Por eso, muchachos, en los mapas de los temas que vienen, no se sorprendan que aparezca el Imperio Bizantino. Alguien dirá, pero en la semana anterior ya matamos al Imperio Bizantino. No, nos hemos dado un salto, ¿no? Hacia 1453. Pero para las clases siguientes tenemos que regresar otra vez al siglo VII, al siglo VIII, IX, y hasta llegar al siglo XV, cuando cae Constantinopla, vamos a ver en nuestros mapas al Imperio Bizantino.
Ok, muy bien. Un Constantino dicen que fundó esta ciudad, otro Constantino fue quien la perdió. Constantino XI fue el último emperador de Constantinopla. El imperio bizantino había caído, tomado por los turcos. Profe, pero ¿y las murallas? ¿Dónde están las murallas que debían defenderlas? Es que ya para el siglo XV ya comenzaron a surgir armas novedosas, armas de fuego, y ya se podía destruir una muralla con cañones, ¿ya? Así que las murallas ya dejan de ser pues una barrera infranqueable, ya no, ahora se pueden tumbar las murallas a cañonazos. ¿No? Eh, muy bien, y así cae Constantinopla. Pues listo, dejamos este primer tema, pasamos ahora a estudiar a los árabes. Hmm. ¿Alguna preguntita, muchachos, antes de cambiar de tema? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No de las elecciones, ¿ah? Ya, no vamos a pelear, sino que esto, que lo otro. Mm, bien, si no hay, seguimos con los árabes. A ver, avancemos, muchachos, avancemos. Muy bien, vamos a ubicarnos ahora en Arabia, ¿ya? Entonces, para eso, tenemos este mapita para ubicar. Ah, no sé, tal vez algunos no se ubiquen a pesar del mapa. Así que nuevamente quiero buscar el mapa anterior para ubicarnos mejor, ¿ya? A ver, ¿dónde está Arabia? Ahí lo encontramos. Todo esto es Asia. Por acá vemos una parte de Asia. Esta es una región de Asia que llamamos Cercano Oriente. Y esta parte de acá es una península que llamamos la península arábiga. ¿Ya? La península arábiga. Actualmente en esta península vemos varios países actuales. Está Arabia Saudita. ¿Sí? Ahí está, que abarca la mayor parte de esta península. Está Yemen, Yemen, está Omán, los Emiratos Árabes Unidos, donde está Dubái, está Qatar, donde va a ser el Mundial de Fútbol, ¿no? Próximo. Ah, lo difícil la Perú que vaya esta vez, ¿no? Así que esto es Arabia. Ya, aquí es donde surgió pues el pueblo que ahora vamos a, ¿no? a estudiar. Aquí. Y aquí nació el Islam, la religión de ellos, el culto a Alá. Y desde aquí ellos van a levantar un imperio que se va a extender desde Portugal hasta la India, ¿no? Un imperio enorme, ¿no? Que va a rivalizar con el imperio bizantino, ¿ya? Y otros poderes pues de la época. Muy bien, entonces ya este mapa es para ubicarnos un poquito mejor. Volvemos ahora con lo nuestro. A ver, ¿dónde estamos? Estamos acá. Ya, muy bien. Entonces, esto que está de color verde en el mapa es la península arábiga o Arabia simplemente. ¿Ya? Ahí está Arabia. Muy bien, entonces esa es la ubicación de los árabes. Ahí está, en cercano Oriente. Está rodeado, como vemos, por el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, el Océano Índico. Y si viste, te fijaste bien, este lugar también está en un lugar céntrico. También, ¿ya? Estas líneas que colocan de color azul representan rutas de comercio. Y estas rutas de comercio pasaban por Arabia, ¿ya? Esto hará que los árabes, pues también se dediquen al comercio. Los árabes fueron un pueblo de comerciantes en la Edad Media. Comerciantes, ¿no? Y guerreros, ¿no? Y pastores. Muy bien, pasemos entonces a la economía y la sociedad. Decimos que la base de la economía de los árabes de la Edad Media fue el comercio. No me digan el petróleo, eso es pues ya en nuestro tiempo. ¿No? El comercio era
pues el negocio, ¿no? La actividad de los árabes en esos años. ¿Ya? Ellos también traían productos de Asia para vendérselos pues a los europeos. A Asia le llamamos también Oriente y a Europa le llamamos también Occidente. Así que acá hay dos pueblos de comerciantes, hay dos pueblos de intermediarios. Los árabes, los principales comerciantes de Asia en esta época, y los bizantinos, los principales comerciantes europeos de esta Edad Media. Y la agricultura, ¿por qué la agricultura no lo estamos destacando? ¿No? Siempre es una actividad importante la agricultura. Pasa que en el caso de los árabes, la agricultura era difícil que se desarrolle porque ya te imaginarás cómo es Arabia. Ya me imagino pues un enorme desierto, ¿ya? Con mi camello, pues, con mucha sed, ¿no? Acá, ¿no? Con el calor. ¿No? Pues en efecto es un territorio árido. Y esto limitó el desarrollo agrícola. Así es, ¿no? Mesopotamia, que está más al norte, o Egipto, ¿no? Que está al oeste, son tierras muy fértiles, productivas, ¿no? En la agricultura, pero Arabia no. ¿Ya? De ahí la necesidad de conquistar Egipto, de conquistar Mesopotamia, como en efecto los árabes lo van a hacer. ¿Ya? Ni bien se unan, irán por Mesopotamia y por Egipto, que eran tierras fértiles, que era lo que les faltaba a ellos. Ahora, hay una región de Arabia donde sí podemos encontrar un poco más de agua, ¿ya? Presencia de oasis. ¿Dónde? Pues en esta parte occidental que se llama Hiyaz. Hiyaz se le llama a este mapa, ¿ya? Que está junto al Mar Rojo. ¿Ya? Por eso, en esta parte es donde se desarrollaron las principales ciudades de Arabia en esta Edad Media. Tenemos a la Meca y Medina. Antes que se llame Medina, se llamaba Yatrib. ¿Ya? Así que es lo mismo, ¿no? Es la misma ciudad. Yatrib o Medina, ¿ya? Es la misma ciudad, solo con dos nombres. Muy bien, ahí está. Entonces, aquí la gente, los árabes, se volvieron sedentarios. Acá había agua, ¿no? Acá había negocios, así que se establecen allí en estas ciudades comerciantes de Medina y la Meca. En cambio, otros árabes en otras zonas eran seminómadas, llamados beduinos. Por acá lo puse. ¿Ya? Estos árabes son un conjunto de tribus, pero que comparten la misma lengua. Así que esto les permite decir, pues todos somos árabes, ya que hablaban la misma lengua árabe. Una lengua que se ha difundido, por cierto, ya no solo se habla pues en Arabia, se habla más allá, ¿no? En Egipto, en Irak, ¿no? En otros países. ¿Por qué? Porque los árabes pues dominaron esas tierras por siglos y su idioma pues se impuso, así como el castellano, pues, ¿no? Que ya se adoptó de España. ¿No? Muy bien. Una cosa que también se resalta de la sociedad árabe es cómo, cómo la mujer estaba en una situación pues de inferioridad frente al varón. ¿Ya? Machismo, diríamos, ¿no? Bueno, vamos a utilizar el término, ¿ya? Pues que eran una sociedad muy patriarcal. ¿Ya? Es decir, la autoridad recaía en el varón. Tanto así que el varón tenía el derecho de tener más de una esposa. Muchachos, ya, si quieren tener más de una esposa, ya, y que no los vean pues como infieles, como, no, los denuncien, inmorales, pues se van a Arabia, ya, porque hasta el día de hoy está permitido que un varón, ¿eh? Tenga varias esposas. Inclusive el libro sagrado de ellos recomienda, ¿ya? En el libro sagrado se recomienda a un árabe que tenga 4 esposas. ¿Ya? Hasta te recomiendan que tengas varias, ¿no? Ah, pero debes tener plata.
Ah, ya, claro, Emily, porque en efecto, parte de este machismo es que la mujer no podía estudiar, no la dejaban estudiar, ni trabajar. No, en casa, mantenido por su esposo. Ya, eh, entonces, ya la mujer tenía que ser mantenida. Ella y sus hijos debían ser mantenidos por, pues, el hombre. ¿Ya? Muy bien. Y en esos años, pues, se tenían varios hijos, ¿no? Muy bien. Con lo que ganas, con lo que ganamos, ¿cuántas familias podemos mantener? Si es que no hay la ayuda de la mujer. La mujer hoy, pues, ¿ya? Como somos iguales, hasta nos repartimos los gastos a la mitad, ¿no? A veces llegamos a eso, ¿no? La mitad. Pues en ese tiempo un hombre, un polígamo, pues tenía que mantener a 4 esposas, a 20 hijos con todas ellas, y la religión les exigía a los hombres tratarlas por igual, darles por igual. Así que si le construyes una casa a una, le tienes que construir una casa igual, ¿no? Igual a las otras. Así que si yo fuera un árabe en ese tiempo, pues al final hubiera tenido una sola esposa, porque me habría costado pues mantener, ¿no? Más. Además, ¿para qué más de una mujer, por favor, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? Pero como hasta ahora se mantiene esta característica ya, esto pues causa rechazo internacional, ¿no? Ya el ver esto, ¿no? Que allí no está prohibido, ¿no? Los pobres siguen teniendo una sola esposa, pero los ricos pueden llegar a tener pues varias. Ah, ya. Ok. Bien, ya dijimos que las ciudades más importantes eran Medina y La Meca. Acá vemos un beduino, ¿ya? Un árabe del desierto. Por acá vemos cómo las mujeres debían vestirse. En la Edad Media, la mujer debía cubrirse el cuerpo. Eh, claro, eran machistas, pero debían tratar a todas las mujeres por igual. O sea, tratar a la mujer, a una mujer y a la otra por igual. Eso no significa que traten igual a la mujer como al varón. El varón se siente superior, pero a las mujeres hay que tratarlas así como iguales. Muy bien, tenemos entonces aquí que la mujer debía ocultar su belleza, ¿ya? Claro, ¿no? Vemos pues, ¿no? La belleza femenina, ¿no? Su rostro, su cabello, ¿no? Su bonito peinado, ¿no? Su físico. Eh, pero no, una mujer debía cubrirse, ¿ya? Porque su belleza solo debía mostrársela a su esposo, a nadie más. ¿Por qué debía mostrar, ya decían, su belleza al resto de hombres de la calle? Así que sales de tu casa, tienes que salir cubierto. Tu cabello cubierto, tu cuerpo cubierto, ¿no? Con estos vestidos holgados, ¿no? Anchos y que te cubrían hasta los pies. ¿Ya? Muy bien. Para unos, el rostro sí se puede ver. Para otros, los ojos. Para otros, ni los ojos, ¿no? Con esta prenda llamada la burka. ¿Ya? Bueno, esto evitará que te molesten tal vez en la calle, ¿no? Es normal, pues, que la gente, bueno, no es normal, ¿no? No es correcto que te esté molestando en la calle, sobre todo, pues, con eh, ya frases que denigran a las mujeres, pero pues eh, acá estarías totalmente cubierta, ¿no? ¿Qué tal, chicas? ¿Se vestirían así? Hay mujeres actualmente en el mundo árabe que siguen vistiendo así, en algunos casos obligadas, en otros casos por elección, porque han decidido seguir vistiendo como vestían sus antepasados, por una cuestión de tradición, ¿ya? Yo si veo que están vestidas así porque han decidido vestir así, pues mi respeto, ¿no? Pero si la están obligando, sí diría, pues no, pues eso como los moquitos ya no pican, ¿ya? Con la burka, allá, pues ahí está, ¿no? Imagínate un chico, pues conoce a una chica y la chica está totalmente cubierta. Imagínate que use, pues, no sé, una niqab. Solamente
le puede ver los ojos, ¿no? Se enamora de sus ojos, ¿no? Y bueno, de su voz, ya, su manera de ser, ¿no? Pero no hay un amor físico propiamente, ¿no? Cuando recién el varón, pues, va a saber qué tan hermosa es su pareja el día en que se case con ella. Ya casada, ya la puede descubrir, ¿no? Eh, Como que en el mundo occidental, pues, no sé, ya, tal vez la vista manda, tal vez, ¿no? O el oído, no sé. Ya, dejemos eso, pasemos al Islam, que es un tema importante, que ha sido, ¿no?, motivo de preguntas. El Islam, la religión que los árabes van a desarrollar. A ver, mm, el Islam es una religión monoteísta, es decir, que acepta la existencia de un solo Dios. Sabrás que en el pasado eh, y también en el presente existen religiones politeístas y monoteístas. Claro, te vas a Asia Oriental y hay religiones politeístas. Hasta en los animes que ves, seguramente reconoces, ¿no?, las creencias politeístas, ¿no? Hay muchos samas, ¿no? Al final le ponen samas, ¿no? Al menos en Dragon Ball que yo veo. Eh, pero existen tres grandes religiones monoteístas. ¿Cuáles son estas? ¿Cuáles son estas? Pues está la religión judía, el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Sí? Tres grandes religiones monoteístas que existen en el mundo. Esta del Islam fue fundada por Mahoma, considerado el gran profeta del Islam, el gran profeta de Dios. Mahoma vivió, ya, y creó esto en el siglo 7. Nos ubicamos en el siglo 7, ya los años 600 tantos. ¿Ya? Ahí está, Mahoma entonces. San Marcos nos preguntó qué significa Islam. ¿Ya? Pues como es un término árabe, castellano, podemos decir que significa sumisión a Dios. ¿Ya? Así es, una religión te exige que obedezcas los dictados de Dios, la voluntad de Dios y no tu propia voluntad. ¿Ya? Por eso los seguidores se les llama por acá hasta resignados, ya que tienen que aceptar la voluntad de Dios. ¿Ya? Pero en el idioma de ellos, musulmanes. ¿Ya? Así que llamamos musulmán a los fieles del Islam, a los creyentes de esta religión, musulmanes. ¿Ya? A ver, los árabes fueron los primeros musulmanes, son los creadores, obviamente son los primeros musulmanes, pero no son los únicos. ¿Ya? Con el tiempo, los árabes conquistan a los persas. Los persas no son árabes, los persas no hablan árabe, ya no tienen las características de los árabes, pero los persas adoptaron esta religión. Así que los persas no son árabes, pero sí son musulmanes, porque creen en esta fe. Entonces no es necesario ser árabe para ser musulmán, ¿ya? Así es. O no es necesario ser musulmán para ser árabe. Hay árabes que no son musulmanes, hay árabes que son cristianos. Actualmente habrá muchos árabes ateos. Entonces, no es lo mismo decir árabe que decir musulmán. Árabe designa a cierta etnia, a un tipo de pueblo, con características, ¿no?, particulares. En cambio, el término musulmán, pues, indica a un grupo religioso, ¿ya? Que puede contener árabes, pero también gente de otros pueblos. Nosotros los peruanos podemos ser musulmanes, si aceptamos esta religión, pero no podemos ser árabes. ¿Ya? ¿Cómo nos transformamos en árabes, no? Los rasgos, el idioma, tenemos que hacer, ya, pues, tuvimos que haber nacido, ¿no?, dentro del pueblo árabe. Así que ahí está, ¿ya? Muy bien. A ver, tenemos el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, el Corán. No es correcto decir Mahoma escribió el Corán, porque Mahoma
ni siquiera sabía escribir, ya, no pudo haber escrito el Corán. Es como decir, Jesucristo escribió los evangelios que están en el Nuevo Testamento. No, Jesús no escribió eso, ¿no? Pero es lo que Jesús dijo. Ah, claro, sus seguidores habrán escuchado y lo habrán anotado, ¿no? Según los cristianos. Según los musulmanes, pues igual, ¿no? Los seguidores de Mahoma escuchaban la prédica de Mahoma y pues lo memorizaron, lo escribieron, ¿ya? Con el tiempo se recopila eso y se forma pues el Corán, ¿ya? Pues ahí está lo que decía Mahoma, sí, pues, pero Mahoma no es el autor en sí, ¿no? Escribió, ¿no? Directamente esto. Corán significa recitación, ¿ya? Hay varias palabras, pues, árabes que lo traducimos debido, pues, a que San Marcos preguntó, ¿no? ¿Qué significa Islam? ¿Sí? Su traducción. Ahora, Mahoma no sacó, pues, de su cabeza, según él, todo lo que predicaba, ¿no? Sino que todo esto se le fue revelado, ¿ya? Revelado. Es decir, eh, cuando hacemos ciencia, hablamos de una verdad que obtenemos con nuestra razón, ¿sí? Hacia razonando, filosofando, haciendo ciencia, llegamos a una verdad. Pero en el tema religioso, pues se habla de una verdad revelada. O sea, Dios nos comunicó la verdad, nos reveló, ¿no? ¿Cuál es la verdad del mundo? Y así, a través de Jesucristo, a través de Moisés, de Abraham, pues Dios nos ha revelado la verdad, ¿ya? Una verdad revelada, entonces. Muy bien, en este caso, Mahoma cuenta que cierto día se le presentó el arcángel Gabriel, el mismo que se le presentó a la Virgen María, a anunciarle su embarazo, de, ¿no? Que iba a tener a Jesús, ¿no? Pues ya Mahoma recibió la visita de Gabriel, menos mal Gabriel no le dijo, Mahoma, estás embarazado, menos mal. Mahoma eh, ya recibió la revelación por parte de Gabriel, ya dicen los musulmanes, ¿no? Y así Mahoma supo la verdad, que existe un solo Dios y que todo lo que le habían dicho tenía él que comunicarlo a los hombres. O sea, un profeta, un profeta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, es cierto que Mahoma es un personaje que ha existido, ¿no? Es un personaje histórico, ¿ya? Es demostrado. Ahora, que haya recibido la visita de un arcángel, eso ya, pues, ¿no? Lo aceptas si eres musulmán. Si no eres musulmán, pues, lo tomas como un dato nada más, ¿no? Ok, muy bien. A ver, si eres musulmán, tienes que aceptar los 5 pilares. Así como existen los 10 mandamientos que Moisés trasladó, ¿no? Al pueblo de Jehová, igual ya Mahoma habló de 5 pilares. El Islam tiene 5 normas religiosas fundamentales. ¿Ya? Y esto es importante, ¿ya? Ya nos han preguntado en la misión cuál fue el principal de los 5 pilares. Así que vamos a enumerarlos. A ver, número 1, la fe. Lo colocamos primero porque es lo más importante. No puedes pertenecer a una, ¿no? Una religión sin tener fe, sin creer en todo esto. Creer, ¿no? Muy bien, entonces este pilar dice que un musulmán solo puede creer en Alá, ¿ya? ¿Y cómo creemos en Alá? Pues Alá no nos ha dicho nada, pues creyendo en Mahoma, que es el que ha recibido la verdad revelada del arcángel Gabriel, que fue enviado por Alá. Alá mandó al arcángel Gabriel para decirle a Mahoma cuál es la verdad y que éste lo comunica al mundo. Así que para ser musulmán tienes que creer en el profeta Mahoma y de esa manera estás creyendo en Alá. Alá, ¿no? Es Dios, el único Dios. Ahora, acá hay una aclaración, ¿ah? Porque he leído que preguntan esto, ¿no? A ver, ¿ya? ¿Cómo se llama el Dios de los árabes? ¿Ya? ¿O qué nombre le puso Mahoma a Dios? Algo así. Son preguntas que no son correctas porque Alá no es un nombre propio. Alá no es el nombre de Dios. Alá es una palabra que se traduce como
Dios. Alá significa Dios. No es un nombre propio. ¿Ya? No es el nombre de Dios según esta religión. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces ellos, un monoteísta dice, bueno, la gente habrá creído en diferentes dioses, aquí, allá, en el pasado, en el presente, pero un monoteísta cree que al final todos esos dioses, en verdad, es el mismo Dios, es el único, porque solo existe uno, ¿no? Es lo que considera un monoteísta. Pues igual acá, ¿no? O sea, el Dios al cual, según el Antiguo Testamento, ¿no? Dice que Dios le habló a Abraham, ¿ya? O Dios le entregó 10 mandamientos a Moisés, o Jesús decía a mi padre, ¿no? Pues entonces, un monoteísta como un musulmán que considera que el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, ¿no? ¿Ya? Ese Dios Padre que se hablaba, es este Alá, es el único Dios que hay. Solo que en árabe ellos dicen Alá. ¿Ya? Ok. Muy bien. Tenemos ya la oración. Tienes que orar 5 veces al día, obligatorio, de manera pública, ¿ya? Así que rezan bastante, ¿no? 5 veces al día. ¿Ya? Ahora, cuando te inclinas, ¿no? Te arrodillas para rezar, tienes que hacerlo en una dirección, ¿ya? Así es, cuando estás, no sé, si has participado en una misa y hay gente que se arrodilla pues en una dirección, ¿no? Ahí está también la imagen de Cristo y se arrodillan pues en esa dirección. Pues, ¿en qué dirección tienen que arrodillarse los musulmanes? En dirección a la Meca. La Meca es la ciudad sagrada que tienen los árabes. Dentro de la Meca hay un templo, ¿ya? Y en ese templo un santuario que tiene esta forma cúbica, llamada Kaaba. Es el lugar más sagrado que tienen. Entonces, donde estés, tienes que saber en qué dirección queda esto e inclinarte en esa dirección. ¿Ya? Como todos lo hacen, bueno, pues simplemente sigues, ¿no? En esa dirección. Ahí está, ¿no? ¿Dónde te encuentres? Tienes que saber en qué dirección está la Meca. Tienes que ir a la Meca al menos una vez en la vida. ¿Ya? Es otro pilar, el de peregrinar. ¿Ya? Hay quienes le colocan los nombres en árabe, pero me parece que esto es muy complicado, ¿no? Recordar tantas palabras en árabe. Y lo que Samarco nos ha preguntado es, ¿cuál es el pilar más importante? Creer solo en Alá, ¿ya? Y no, pues, un término un poquito más rebuscado. Por eso, ya vemos en esta imagen, disculpen, vemos en esta imagen cómo una multitud está reunida. Todas estas manchitas blancas son personas vestidas de blanco, ¿no? Mayormente, ¿ya? Así tienes que ir, ¿no? Expresando tu pureza, arrepentir de tus pecados, acercarte lo más posible de manera ordenada, ¿ya? Hasta acá, ¿ya? ¿Y qué cosa encuentras aquí en la cava? Hay una piedra negra, un objeto sagrado para ellos, pues hasta quieren tocarlo, ¿ya? La creencia de que, pues, esta piedra negra absorbe los pecados de aquellos que se arrepienten de lo que han hecho, de aquellos que se arrepienten ante Alá. Así que ahí está, esta multitud que se reúne. Pues, ¿qué están cumpliendo ellos? Pues un pilar que es el de ir a la Meca, a este lugar, al menos una vez en la vida. Ahí está, ¿no? Ahora, por la pandemia, no creo que se haya producido esto, ¿no? Porque acá no hay ningún distanciamiento social. Ok, muy bien, sigamos. El ayuno. Si eres musulmán, tienes que ayunar un mes del año, todo un mes, muchachos, 30 días. ¿Cómo se llama ese mes? Se llama Ramadán. ¿Ramadán? ¿Y qué mes es este? Seguramente preguntarán. Lo que pasa es que los árabes construyeron en este tiempo un nuevo calendario. Empezaron de cero. Dijeron, no, un calendario basado en el nacimiento de Cristo, pero para nosotros Cristo solo es un profeta, decían. No es Dios. Para los cristianos, Cristo sí es Dios.
Para los musulmanes, Cristo es solo un profeta. Entonces, ¿para qué vamos a basar un calendario en el nacimiento de Cristo? Ellos crearon un calendario basado en otro momento, lo que llamaremos luego la égira. Entonces, su calendario tiene otros meses. Uno de ellos se llama Ramadán. Ahora, no hay una coincidencia exacta. Ramadán, que es junio, julio, abril, porque el calendario musulmán tiene menos días que el calendario gregoriano, que es el que utilizamos nosotros. Tiene menos días. ¿Ya? Así que no hay una coincidencia. Me parece que están en el Ramadán actualmente. Me parece que están en este mes ahora, ¿ya? Pero no están en el año 2021. Están, me parece, en 1442 actualmente en el calendario musulmán. 1442, pero y los 600 años de diferencia, más de 600 años, pues es porque ellos arrancan su calendario a partir del año 622, cuando se produjo la égira. No inician su calendario, el conteo de años desde el nacimiento de Cristo, año 1, 2, hasta el año 2021, sino a partir del año 622, que para ellos es el punto cero. Y ahí van contando pues sus años. El ayuno, por cierto, ya para que no crean que es imposible hacerlo, no es que no comas nada 30 días, porque te mueres, ¿no? Es no comer nada mientras está el sol, mientras sea de día. De noche sí puedes comer verduras, agua, nada de carne, ¿no? Nada de carne. Y así 30 días. Imagínate, durante la mañana y la tarde, no poder comer ni un bocado, ni beber un sorbito de agua, a pesar del calor que puede hacer, el trabajo que estás haciendo. Es una prueba de voluntad, porque sin voluntad no puedes hacer nada, no puedes servir a Alá. Qué difícil, ¿ya? Y las parejas, abstinencia sexual, los 30 días del Ramadán, ¿sí? Nada de carne, ¿ya? Dicen, ¿no? Ya, ahí está. Muy bien. Y el último pilar es la limosna. La limosna. Hay que compartir con los pobres, dicen. Así que tenemos los 5 pilares. Por acá agregamos uno que no es parte de los 5 pilares, pero ya es algo que se habla mucho, ¿no? De ellos. Y en tiempos actuales se ha vuelto a hablar sobre esto. Muy bien. A ver, tenemos a la yihad o jihad, ¿ya? Que se traduce como guerra santa. Guerra santa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, un musulmán nos diría, sí, la yihad es una guerra santa, pero es una guerra interna, sin armas. Es una lucha por mantenernos en la fe, porque la sociedad nos quiere alejar de la fe, ¿no? De Dios. Así que es una lucha constante musulmán por mantenerse en sus creencias. Ya, pero cuando los europeos escuchan guerra santa no lo toman así, ¿ya? Y más cuando los árabes han hecho guerras, ¿no? No solo para defenderse, también para atacar y conquistar. Han creado un imperio en la Edad Media. Entonces, los occidentales ven pues, la yihad como una guerra de verdad. Hacer la guerra a otros justificándolo con la religión. ¿Ya? Que hemos matado para defender nuestras creencias o para, pues, llevarnos a otros pueblos que no creen en él. Y así se habla de una guerra santa. ¿Por qué digo que actualmente también se habla de esto? Porque actualmente hay gente musulmán, como también hay gente atea y hasta católica, radical también. El radicalismo no es exclusivo de un grupo, cualquiera puede ser radical, ¿sí? Así como en las elecciones, pues, eres de derecha, radical, de izquierda, radical, cualquiera puede ser radical, sea en la política, en la religión, en cualquier doctrina, ¿ya? Pero habrás escuchado de musulmanes radicales que hacen actos terroristas, ¿sí? Antes se hablaba de Al-Qaeda, o ahora de el Estado Islámico, ISIS,
y así otros. Entonces dice que esta gente son yihadistas de yihad, ¿no? Porque están haciendo la guerra santa, ¿sí? Están matando y justifican lo que hacen hablando de Alá, ¿ya? Entonces el término yihadista, pues, se vuelve a utilizar, ¿no? En nuestro tiempo, ¿no? Para llamar a estas personas, pues, que eh, ya utilizan la violencia, ya, y lo justifican con su religión. Mahoma, Mahoma, ahí está. Él vivió desde el siglo, a finales del siglo VI a principios del siglo VII. ¿Ya? Más importante, pues, en el siglo VII, donde predica, donde funda el Islam y asume el poder en Arabia. Mahoma es un líder religioso, pero también político. ¿Ya? Se convierte en gobernante de los árabes. Él nació en la Meca. Él fue un comerciante. Su familia no tenía fortuna, sus padres habían fallecido, así que tenía que trabajar para sobrevivir, como hacemos pues la mayoría, hasta que conoció a una mujer bastante mayor, viuda, pero con propiedades, ¿ya? Los de su esposo, ¿no? Estaba viuda, así que Mahoma se casó con ella, con Khadija, y así ahora él administra esos bienes. Ahora, pues, ya no tiene que trabajar. Ajá, ¿cuántos chicos buscan, pues, una viuda con plata también, ¿no? O mujeres, ¿no? ¿Cómo le llaman? Me acuerdo cómo llaman cuando buscan un hombre que, ya, que se porte así. Pues Mahoma ahora ya no tenía que preocuparse por la cuestión económica. Ya, pues, su esposa ya le daba esa comodidad. Ah, ya, un sugar daddy. Ah, ya, ya, así es. También otros buscan, pues, una sugar mommy. No sé si sea correcta la expresión. ¿Ya? Así que, eh, pues, así cálate, ¿no? Si quieres, una, como Mahoma encontró. Mahoma se dedicó a la contemplación, a la vida religiosa. Hay un dios, hay varios dioses. Los árabes eran politeístas hasta ese momento. ¿Ah? Hasta que Mahoma, según cuenta, recibió pues la visita del arcángel Gabriel. ¿Ya? Y así comenzó a predicar lo que le dijo el arcángel, convirtiéndose en el último y el mayor profeta de Alá. Último porque se considera que Dios mandó a otros ya antes. Y en la Biblia, ahí están sus nombres. ¿Ya? Inclusive Adán podría ser considerado el primer profeta. ¿Ah? Pasan Abraham, ¿no? Moisés y tantos otros. Inclusive ellos consideran que Jesucristo, Jesús, también es un profeta de Alá. Recuerda que Alá es Dios, ¿no? Ellos ven que el Dios el que es mencionado en la Biblia es el mismo Dios de ellos, es el mismo Dios. ¿Ya? El mismo Jehová que aparece en el Antiguo Testamento sería Alá. ¿Ya? Y ni Jehová ni Alá son los nombres de Dios. Es una manera de llamar a Dios. Es una manera, una palabra, son palabras que significan Dios, pero no son nombres propiamente. ¿Ya? Pero frente a todos los profetas, se considera que Mahoma fue el mayor profeta de Dios o de Alá. ¿Ya? Él fue perseguido, igual que Jesús fue perseguido en Jerusalén, igual Mahoma fue perseguido por los Quraysh o Quraishitas, una tribu de ricos comerciantes en la Meca que estaban en contra de Mahoma porque este quería destruir los ídolos y tenía muchos seguidores que podían amenazar pues el poder de ellos. Mahoma entonces huyó de la Meca a Medina. A esta huida le llamamos la Égira. Ocurrió en el año 622 y es el punto de inicio del calendario o la era musulmana. Por eso la diferencia en años que tenemos con ellos. Ahora, él no huyó simplemente para esconderse, él fue a buscar apoyo en Medina y lo consiguió, ya, de parte de los comerciantes de Medina, y volvió con armas, una guerra santa, digamos, y logró dominar la Meca. Y poco a poco Mahoma dominó toda Arabia, unió Arabia,
¿ya? Y así Mahoma, pues, cambió la historia árabe. Antes estaban desunidos y creían en muchos dioses. Ahora están unidos y creen en un solo Dios. Y ahora es que pueden salir y conquistar a otros, ahora que están unidos. ¿Ya? Muy bien, cuando Mahoma muera, los árabes van a ser gobernados por los califas, ¿ya? Los sucesores del profeta. Pero viendo la hora, muchachos, nos vamos a quedar por aquí. Nos falta un pedacito, ¿ya? Nos falta ver a algunos califas y también los aportes culturales. Ya eso lo vamos a ver la semana que viene. ¿Ya, chicos?